Hola mis amigos de YouTube, una vez más con ustedes, Esther Santana. Hoy vamos a continuar con la parte 2 de el santuario. Quiero hablarle hoy de el Arca del Pacto, que se encuentra en Éxodo 25:10. Estamos hablando del santuario que Dios hizo, mandó a hacer a Moisés terrenal, pero que era una sombra, ¿verdad? Del verdadero santuario que habría de venir, porque el verdadero santuario está en el cielo y está allí con un verdadero sacerdote, que es Jesús. Aquí teníamos un sacerdote sustituto en el santuario, pero ya no es necesario este sacerdote porque este era solamente igual que el cordero, que era un sustituto del verdadero sacrificio. Así el sacerdote era solo un símbolo de quién iba a ser realmente el que iba a interceder por nosotros a través de la sangre del cordero. Entonces, vamos a comenzar con el tema de hoy, que comienza en Éxodo 25:10 al 22. Hemos tratado de hacerlo por parte para que podamos entenderlo mejor, porque es un tema bastante complejo para las personas que nunca han escuchado de este tema. Entonces, vamos a comenzar leyendo desde el día y dice, Éxodo 20:10 al 22 dice, harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera, y hará sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Ahí está diciéndole Dios cómo debe de hacer el arca del pacto. Harás una vara de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás la vara por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellos. Es lógico saber que si tenía tanto oro, los enemigos iban a querer robarse el arca. ¿Por qué Dios no la mandó a hacer de otro material? Porque tenía que ser de oro, porque así es como vamos a ser nosotros probados, como el oro. Y en ese arca había algo muy importante. Dice, las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, el testimonio, los 10 mandamientos, ¿verdad? Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medios y su anchura de codo y medio. Continuamos leyendo, ya vamos por el 17, dijimos que era hasta el 22. Vemos cómo Dios le manda a decir a ellos, cómo le dice detalle por detalle a Moisés, cómo él debía de mandar a hacer el arca. No podía ser a su manera, tenía que ser a la manera de Dios. Así los mandamientos no pueden ser a la manera de un ser humano, tienen que ser a la manera de Dios. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo. Los hará en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima a las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca. Y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Pondrá el testimonio, pondrá los mandamientos que yo te daré. Yo te daré lo que tú vas a poner ahí, no es lo que tú vayas a querer poner, es lo que primeramente lo ibas a hacer a la medida y con las decoraciones y con el tipo de material que Dios dijera, perdón, que Dios dijera. Pero tenemos pendiente aquí que también él tenía un testimonio que poner ahí y que era el que él le daría, no era el que ellos quisieran. Vamos a ver qué más dice. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Para quiénes será? Para el pueblo de Dios. La descendencia de Abraham, de Jacob, de Isaac, que eran los hijos de Israel. Recordemos que Israel es Jacob, que es el que
nace después de que Isaac, que era el hijo de Abraham, no podía tener hijos, tiene un par de mellizos. Abraham no podía tener hijos y tiene a Isaac en su vejez. Después, Jacob tiene este par de mellizos y Dios le dice que uno iba a ser mayor que el otro, que entonces el que supuestamente tenía que ser el mayor era el que nace primero y nace Jacob último, pero Jacob es el que se lleva la primogenitura. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ese fue el que Dios cogió desde el vientre de su madre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cómo es que Dios actúa? ¿Por qué Dios actúa de esta manera? Las cosas de Dios son algo que nosotros no podemos cuestionar, porque simplemente debemos esperar que Dios decida hacer las cosas porque Él la decide de esa manera. Y cuando Él decide algo es por nuestro bien, no es por nuestro mal. Ya Dios desde antes de nacer sabía quién iba a ser el que iba a darle seguimiento a su pueblo. Y de Jacob fue que nacieron las 12 tribus de Israel. Fueron 12 hijos que los tuvo con diferentes damas, porque en aquel tiempo, cuando una mujer era estéril, tenía esclavas y le daba su sirvienta para que tenga hijos, para que le dé hijos a ella, a la ama. Entonces, Lea y Raquel tuvieron una discordia por eso, porque Raquel eh, no podía dar hijos, pero Lea sí. Entonces Raquel trata de darle hijos a Jacob, porque recordemos que él trabajó 7 años por Raquel, pero le dieron la que no era, le dieron a Lea, porque se la dieron con engaño, porque era la mayor y supuestamente la mayor se tenía que casar primero que la menor. Entonces eso fue un engaño del padre de las dos muchachas. Pero entonces ya él, como amaba tanto a Raquel y había peleado tanto y había trabajado tanto por ella, él le propuso, para tenerlo más ahí trabajando, te voy a dar a Raquel si trabaja 7 años más, pero en su gran amor por ella, él sigue trabajando por ella y es ahí cuando él, sin él proponérselo, tiene que tener esas dos damas. Pero una de ellas no daba hijos, que era Raquel. Y Raquel entonces tiene esos hijos con su esclava para dárselo a su esposo, pero que sean como de ella, perdón. Entonces, tiempo después Dios le da hijo a ella también y le da a José. Sabemos la historia de José, de luego, después de eso, que cuando muere su madre, ya solo quedan todos a merced de su madre eh, ya de crianza, que viene siendo la hermana de su madre, y José está siendo criado por su padre de una forma especial. También tiene, porque era el hijo de la mujer que él amaba tanto, que había muerto, ¿verdad? Era un niño huérfano, lo quería mucho y le tenía mucha pena y lo trataba como con una diferencia. Entonces los demás hijos se ponen un poco celosos y de ahí viene que lo ven y todo eso. Pero también sabemos que él tuvo otro hijo que fue después que tuvo ese hijo que muere su esposa Raquel, que ese hijo me parece que se llamaba Benjamín. Quiero decir me parece porque no quiero que de ahí me equivoco de nombre y después dicen, dicen, dijo el nombre que no era. Pero para mí es Benjamín que se llamaba. Y este jovencito no es el protagonista de la historia, sino José, que sabemos que lo vende después, ya en Egipto, él no le falla a Dios y sus hermanos lo venden por envidia, pero ya Dios le había mostrado que él iba a ser grande delante de sus hermanos, que sus hermanos iban a arrodillarse delante de él y hasta su padre. Y el padre le dice, pero es imposible que tú siendo mi hijo se tenga que postrar ante ti, pero para Dios... eh, todo es como Dios dice, no como nosotros querramos, es como Dios dice. Lo que parece imposible se hace posible. Eh, como llegando José, siendo un esclavo a Egipto, se convierte en alguien que es después del faraón, como si fuera el mismo faraón, es como el segundo después del faraón. Y no importa que lo hayan llevado preso, que lo hayan llevado esclavo, Dios saca a quien sea de la esclavitud. Dios, si tiene un propósito contigo, no importa cuánto el diablo quiera pisotearte, quiera destruirte, quiera convertirte en alguien preso, preso del pecado, preso de la situación, preso de las condiciones que te rodean. Dios te libera porque Dios tiene un propósito contigo. Entonces, el punto de este tema es que vamos a decir más adelante cuáles eran las otras
partes del santuario. Ya hoy hablamos un poco de cómo Dios hizo el arca del pacto. Pacto, recordemos que hay un pacto que Dios ha hecho con el hombre y ese pacto es que si tú le obedeces a Él y tú guardas sus mandamientos y tú crees que eres Dios y que envió a su Hijo, que es el verdadero sacrificio a morir por ti, tú crees eso, no importa lo que el diablo quiera hacer contigo, Él te dará la victoria. Con esas palabras vamos a terminar el tema de hoy y vamos a continuar con otra parte del santuario porque este tema es bastante largo, le dije. Va a tener muchos puntos, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si yo les digo todo en un día, entonces se cansan del video, lo cortan y no ven la esencia de esto. Entonces tienen que verlo por parte. Entonces, con estas palabras vamos a orar para decirle a Dios, gracias Dios, porque tú eres Dios para mí, porque tú eres el Dios de lo imposible y porque tú eres el único que merece la honra, la gloria y la alabanza. Feliz sábado para todos. Amante Dios que estás en los cielos, te damos las gracias porque eres Dios. Te damos las gracias porque nos ama. Te damos las gracias porque nos das estos mensajes maravillosos para que comprendamos el plan de salvación, el pacto que tienes con nosotros. Gracias por hacer un pacto con una raza caída que no tenía nada que ofrecer, pero tú lo ofreciste todo por nosotros. Y ahora, aunque nosotros solo te ofrecimos en el pasado sacrificios que no tenían valor, tú lo volviste un sacrificio con valor al hacerte tú mismo un cordero y hacer propiciación. Y dijiste, ya, no es necesario que tengas un cordero. Dios proveerá. Gracias por proveer para nosotros, Jesús de Nazaret. Gracias por proveer para nosotros, Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús te damos las gracias y te pedimos que nos guíen en todos los caminos. Amén. Dios le bendiga a todos.